estar compartiendo como en cada servicio aquí hacemos, y es de la palabra de Dios, de lo bueno que Dios ha sido a lo largo de la Biblia y a lo largo de cada una de nuestras vidas. Pero más específicamente hoy vamos a estar hablando de elecciones, de escoger, de elegir. Y no sé tú cómo lo pienses, pero yo le doy muchas gracias a Dios por tener la posibilidad de escoger. ¿Se pudieran imaginar la vida como fuera si tú y yo no pudiéramos escoger por nuestra propia voluntad? Yo no puedo ni siquiera imaginármelo, porque simple y sencillamente cada uno de nosotros haría lo que estuviera predispuesto a hacer, punto, ya. No hubiera tal cosa como vida, no hubiera tal cosa como diferencia entre unos y otros, sino que cada uno fuera exactamente igual al otro, y de esa forma no tendría sentido. Pero gracias a Dios, Él ha provisto en nosotros la capacidad, el deseo y aún la posibilidad de escoger. Cada uno de nosotros tenemos gustos, tenemos anhelos, tenemos cosas que nos motivan, tenemos experiencias que hemos vivido en el pasado que de alguna u otra forma influyen en la manera como escogemos día a día. Y es tan, para mí por lo menos, increíble poder pensar en qué tantas decisiones tomamos día a día. Minuto a minuto tomamos una gran cantidad de decisiones. Todo el tiempo, aún el simple hecho de que usted esté sentado o esté parado donde está, es una decisión que usted está tomando. Aún el simple hecho de usted estar mirando a un lado o prestándome atención a mí o lo que sea que esté haciendo es simple y sencillamente una decisión que cada uno de nosotros estamos tomando. Por aquí pudiera alguien pararse e ir a hacer algo, ya sea ir al baño, ya sea salir allá afuera o lo que sea, pero todo es basado en una decisión que de alguna forma u otra está ya en nuestro ser, que nos sale hasta de manera automática, si pudiéramos decirlo. Pero hay otras decisiones que cuestan un poco más, que tenemos que pensarla, tenemos que analizar bien para poder tomar una decisión o la otra, o no tomar ninguna decisión, lo cual es tomar una decisión cuando decidimos simple y sencillamente no hacer nada. Así que realmente nuestras vidas se basan en una gran parte en las decisiones que tomamos. Y una gran parte del decidir una decisión o la otra viene con lo que son los gustos de cada uno. Y yo quiero que hagamos una prueba rápidamente, y es que yo voy a mencionar algunas cosas, algunas cosas para que usted en su mente piense cuál de las dos usted prefiere. Son cosas del día a día, son cosas sencillas, no hay nada muy rebuscado, simple y sencillamente usted va a pensar, yo prefiero esta o prefiero la otra. Bien, entonces, ¿Coca-Cola o Pepsi? Coca-Cola, mucha gente. Bien, ¿no, verdad? ¿Windows o Mac? ¿Gato o perro? Ok. Los que están ganando son los que vocean Maduro, parece, porque realmente hay de los dos grupos, pero hay un grupo como que está voceando Maduro que el otro. ¿Café o té? Ninguno, dijeron por ahí. ¿Águila Cibaeña o cualquier otro equipo? ¿Escribir a máquina, o sea, en una computadora, o escribir a mano? Muchos jóvenes diciendo escribir a mano. Yo lo dudo eso. En serio que lo dudo eso. ¿Huevos revueltos o huevos enteros? ¿Vestimenta formal o informal? Y así no pudiéramos pasar la noche entera solamente mencionando algunas cosas que normalmente son contrapuestas. Uno decide una o decide la otra, o decide alguna tercera opción que tal vez no es tan famosa, o dice una palabra mágica, y dígame si usted lo pensó en alguna de estas, y es depende. Hay algunas de estas decisiones que no son tan sencillas como escoger blanco o negro. Hay muchas de estas decisiones que dependen de ciertas cosas. Por ejemplo, el último caso que di, vestimenta formal o informal, eso depende.
Vamos a ser honestos. Aún si te gusta vestir formal porque te gusta cómo te sientes y todo eso, en tu casa tú no estás con esa vestimenta. Sin embargo, aún si te gusta vestir informal, si te invitan a una cena formal a un lugar, tú te vas a vestir formal. Hay muchas cosas que dependen de una gran cantidad de variables, de condiciones que afectan a nuestra vida, que nos hacen tomar una decisión o la otra. Y una gran parte de esas variables vienen por qué se considera correcto. Si usted va a un lugar donde se espera que usted haga tal cosa, aunque usted no necesariamente lo prefiera, es posible que usted haga esa tal cosa, porque eso es lo que se considera correcto. Y eso es normal. Nuestras decisiones día a día muchas veces influyen los gustos de cada uno, pero hay otras decisiones que lo que influyen es lo que nosotros consideramos correcto. ¿Quién desea, y le hago una pregunta a los padres aquí, después de pasarse la noche entera con su bebé recién nacido, amanecido ahí, tener que levantarse ahí a las 7 de la mañana para prepararse ahí al trabajo? Eso no es algo que viene por el gusto de ir al trabajo. Eso es porque eso es lo que se espera y usted quiere el beneficio que viene del trabajo. O sea, que hay alguna condición que afecta el que uno decida tomar una decisión o la otra. Posiblemente si fuera por decisión solamente de gusto, lo que usted quisiera es quedarse durmiendo en su casa. ¿Me equivoco? Gracias. Entonces, esa es la realidad. Hay muchas cosas que podemos ver que influyen por la información que tenemos de afuera. Y desde el principio de la creación, Dios le dio al hombre la capacidad de escoger. Desde el principio. No hubo ningún momento donde Dios le quitara al hombre esa capacidad. Si vemos cuando Dios creó el universo y luego creó al hombre, vemos que le da una serie de instrucciones, pero la realidad es que el hombre tenía la posibilidad de seguir la instrucción u obviar la instrucción y simplemente hacer lo contrario. Y hubo un momento cuando llegó la serpiente y habló con la mujer, que lo que sucedió es que la mujer efectivamente escogió lo que le pareció correcto. En ese momento, antes de ya tomar la segunda decisión, lo que le pareció correcto fue obedecer a Dios. Porque lo primero que vemos es que le dice, no, nosotros podemos comer de cualquier árbol del huerto, el que no podemos comer es este específicamente. O sea que la primera decisión que tomó la mujer fue realmente obedecer lo que Dios había dicho. Sin embargo, llegó un depende, vino algo desde afuera que fue lo que la provocó cambiar de opinión y fue el engaño de la serpiente. Al venir la serpiente y traer mentiras a la mujer, lo que provocó es que cambiara totalmente la decisión inicial que había tomado la mujer. Y si podemos ver en Génesis 3, desde el 4 en adelante, en Nueva Traducción Viviente, vemos cómo la serpiente logró esto y dice, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Y aquí hay dos cosas que se dice acerca de la mujer, que es en las que se basan casi todas las decisiones que tú y yo tomamos. La primera vemos que al principio del 6 dice, la mujer quedó convencida. Y la segunda es que dice que quiso la sabiduría que le daría. O sea que una gran cantidad de las decisiones que tú y yo tomamos es por la convicción que tenemos y por el querer, el objetivo final de esa decisión. Y esto es lo que se ve aquí precisamente. Ella quedó convencida por algo que se le dijo desde afuera y quiso el resultado que iba a obtener tomando esa decisión. Y mi deseo es que hoy todos nosotros, tanto tú como yo, y principalmente cualquier persona que no lo haya hecho hoy, no lo haya hecho anteriormente, es que hoy pueda tomar una decisión basado en la realidad. Tenga toda la información necesaria para poder tomar una decisión por sí mismo y no por lo que el mundo pudiera decir. Yo quiero hoy
utilizar solamente un breve de tu tiempo para poder explicarte algunas cosas que considero que debes de saber del Dios que nosotros adoramos, para que tú por ti mismo puedas tomar una decisión totalmente informada y que sea lo mejor para tu vida. Y lo primero que voy a comenzar es que gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios. Gracias a Dios que verdaderamente podemos tener esta palabra que de alguna forma u otra nos muestra la verdadera personalidad de nuestro Dios. Y si algo podemos ver en cada página de esta bendita palabra de Dios, es que Dios es un Dios amoroso. Una y otra vez podemos ver el gran amor que Dios le muestra, no solamente a sus hijos directos, sino a la humanidad por completo. Y vamos a ir haciendo un resumen de cosas que muy posiblemente todos los que estamos aquí ya conocemos, pero vamos a ir comenzando desde el principio. Cuando llegó el pecado a la humanidad, Dios pudo simple y sencillamente haber destruido a la humanidad. Al haberse, si se le pudiera decir de esta forma, dañado lo que Dios había creado como perfecto, Dios había podido simple y sencillamente destruirlo todo y comenzar de nuevo. Él tenía el poder para hacerlo. Él tiene el poder para hacerlo. Nadie le puede decir a Dios lo que Él puede hacer o no, porque Él es soberano. Él lo pudo haber hecho, pero no lo hizo y no lo ha hecho todavía, porque Dios no se ha dado por vencido con ninguno de nosotros. Dios nos ama de una manera que nosotros ni siquiera lo podemos terminar de entender. Así que ahí podemos ver una de las primeras formas donde Dios muestra de manera extraordinaria su amor para la humanidad por completo. Dice la Biblia que no hay ni siquiera uno justo. No hay uno ni siquiera. Y la humanidad ha demostrado esta palabra verdadera en tantas ocasiones. El que lo diga la Biblia y lo podemos ver, nada más hay que salir, nada más hay que verse a uno mismo para darse cuenta que verdaderamente no existe ni uno de nosotros que haya sido justo, que haya sido puro, que haya sido santo por completo. Y esa es la realidad, pero aún así Dios sigue pensando en cada uno de nosotros. Luego de todo esto, de que Adán y Eva sean desterrados del Edén y siguiera pasando la historia, lo que sucedió es que la tierra se llenó de personas que se habían alejado totalmente de Dios. La gran mayoría de la gente estaba totalmente apartado de lo que Dios había deseado para su creación. Y aún así, Dios tomando la decisión de destruir lo que Él había creado, no lo hizo sin antes preparar a un profeta, Noé, para que saliera a predicar y todo el que crea iba a ser salvo automáticamente. Esto es otra forma del gran amor de Dios, que vemos que Él no simple y sencillamente se tomó esta decisión y se olvidó de todo el mundo, no, sino que le dio la oportunidad a todo el que creyera, a todo el que quisiera, que pueda ser salvo. Aún así, viene el diluvio, se destruye la gran mayoría de la creación de los hombres y pasa un tiempo y llega otro hombre, Abraham. Abraham estuvo tan cerca de nuestro Dios y Dios le mostró tanto su amor a Abraham que Él le dio una gran promesa. Le dijo que de su descendencia saldría lo que sería el gran pueblo que Él escogería en un futuro. Este sería el pueblo que lo llamaría el pueblo escogido por Dios. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted se imagina que Dios le dé una promesa de esa forma? Y ahora le hablo a aquella persona que todavía ni siquiera no tenemos hijos. Y tú te imaginas que aún sin tener descendencia, Dios te diga algo tan claro como que de tus nietos, de tus tataranietos, Él va a tener ese cuidado de poder llamarlo suyo. No solamente eso, sino que va a utilizar a esa descendencia tuya para transformar al mundo entero. ¡Wow! ¡Qué gran promesa Dios le dio a Abraham! Dios amó tanto a Abraham que hasta eso hizo. Y aún así este pueblo no se mantuvo fiel. Una y otra vez pecó ante los ojos de Dios y aún así, una y otra vez,
Dios estuvo con ellos y los libraba del mal. Dios amó tanto al pueblo de Israel que levantó a Moisés para que los librara de los egipcios que en ese momento lo tenían cautivo. Y más que eso, más que solamente librarlos y sacarlos de aquel pueblo de Egipto, destruyó todo el ejército del faraón sin ni siquiera el pueblo de Israel tener que levantar las manos. Sin ni siquiera ellos tener que levantar una piedra en contra de ese ejército. Todo lo hizo Dios por sí solo, porque ese era el pueblo escogido por Dios. ¡Cuán gran amor! A un pueblo que no necesariamente siempre había recordado que Dios era su Dios. Dios amó tanto a Israel más adelante que les pidió que creara un templo donde Él mismo pueda vivir en medio de ellos. Ustedes se pueden imaginar esto, no solamente un Dios que era lo suficientemente cercano como para hablar con ellos, como para darle instrucciones, sino que le pide que quiere estar aún más cerca de ellos, que quiere estar literalmente en medio de ellos en todo momento. Y que ellos pudieran sentir la cercanía de que un Dios tan soberano, tan grande, tan majestuoso, podía habitar en medio de ellos en algo creado por manos humanas. Qué gran amor demostró Dios una y otra vez. Aún con todo esto, de nuevo y en otra ocasión, el pueblo pecaba. Y eran vencidos en diferentes guerras y eran esclavizados por diferentes naciones. Y nueva y otra vez venía uno que hacía que el pueblo volviera a arrepentirse y Dios volvía a escucharlo. Nunca lo dejó por un lado, nunca se olvidó de ellos, sino que siempre permaneció fiel a todas las promesas que le dio a este pueblo. Dios una y otra vez, podemos ver cualquiera de las historias del Antiguo Testamento y vemos como una y otra vez Dios salva al pueblo que ama. Dios salva a la gente que ama. Dios salva a las personas que deciden tomarse la decisión de seguirlo a Él y obedecerle. Pero no solamente se quedó en el pueblo de Israel, sino que se fue más allá porque Él ama tanto a la humanidad que no podría simple y sencillamente quedarse ajeno a la situación que estaba viviendo todos los otros pueblos del mundo, sino que decide tomar la decisión, valga la redundancia, de enviar a su único hijo para que viniera a ser el mayor sacrificio de todos. Y Jesús en la tierra fue la clara representación de cómo es el corazón de Dios. Jesús amó, Jesús enseñó, Jesús ayudó, Jesús sanó a cada persona que se le acercó de manera arrepentida, de manera desesperada, de manera real y no solamente haciendo una pantalla. Jesús estuvo atento hasta las más mínimas necesidades que cada una de las personas que tomaba la decisión de seguirle pudieran tener. No solamente se quedó ahí, sino que Jesús también tomó la decisión de darse por completo y murió de la peor forma posible, la peor forma que el peor de los pecadores debía morir, y lo hizo aún sin merecerlo, solamente por amor a ti y a mí. Solamente. ¿Qué ganaba Jesús con hacer este sacrificio si no era el darnos la posibilidad a nosotros de tener libre entrada a la santa presencia de Dios? Y no solamente eso, sino de poder extender la salvación a cada uno de nosotros que no somos parte del pueblo de Israel. Pero quizás tú estás pensando, esto lo hizo Dios con el pueblo de Israel, esto lo hizo Dios con Abraham, esto lo hizo Dios con Moisés. Estas personas quedaron atrás, muy atrás, y no necesariamente te has dado cuenta de la gran cantidad de veces que Dios lo ha hecho contigo. Y yo no conozco a todas las personas que están aquí, no puedo decir la historia personal de cada persona que está aquí, pero sí hay cosas que yo puedo decir y que puedo decir con toda seguridad que ha demostrado que Dios te ama. Y por ejemplo, Dios te ama tanto que desde antes de que tus padres siquiera nacieran, ya tú estabas en su mente. Ya Dios tenía planeado algo para ti.
Dios te ama tanto que te formó Él mismo mientras estabas en el vientre de tu madre. Dios te ama tanto que permitió que llegaras con vida a este mundo. Dios te ama tanto que te ha dado todo lo que tú has necesitado para sobrevivir. Dios te ama tanto que sin importar cuántas veces tú hayas pecado, Él sigue esperando por ti y sigue dándote la mano para que tú te puedas volver a levantar. Dios te ama tanto que te ha dado personas que te aman. Y si hoy tú crees que no tienes suficientes personas que te aman, mira a la persona que te invitó porque esa persona te ama. Te lo aseguro que esa persona si pensó en ti para que tú estuvieras aquí esta noche es porque te ama. Dios te ama tanto que te ha dado su palabra, te ha dado libre entrada a su palabra. Tú pudiste haber nacido en otro país donde el que tú tengas esta palabra es razón suficiente para que tú mueras, que te condenen humanamente hablando. Sin embargo, te permitió nacer en un país donde tú puedes tener libre entrada a esta palabra para que le conozcas. Dios te ama tanto por si acaso esto no es suficiente para ti o no lo entiendes, ha puesto servidores para que te puedan hablar y te puedan explicar lo que aquí está. Dios te ama tanto que está ansioso de poder llamarte su hijo. Dios te ama tanto, 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 que te ha dado de su gracia. Todos de alguna forma u otra hemos experimentado la gracia de Dios. Todos conocemos este favor que no merecemos. Todos conocemos esta gran cantidad de cosas que hemos recibido en nuestra vida que nosotros no hemos luchado por ellas. Simple y sencillamente han venido a nuestra vida porque Dios es bueno. Esa es la única razón. Todos de alguna forma u otra hemos experimentado la gracia de Dios, aunque no necesariamente nos hemos dado cuenta de que es la gracia de Dios. Y actualmente vivimos en esta etapa de la humanidad, la de la gracia de Dios, la que anteriormente en esas historias que estaba narrando se vivía era por medio de la ley. Había una serie de instrucciones que habían que seguir y simple y sencillamente si tú no las seguías, tú estabas feo para la foto, como se suele decir. Ahora vivimos en lo que es la gracia, donde aún nosotros muchas veces, nosotros tratamos de vivir lo más apegado a las instrucciones que Dios nos ha dado. Aún así, si fallamos, Dios está atento y nos da la posibilidad de nuevamente poder volver a su presencia. Qué gran privilegio el poder vivir en la gracia de Dios. Pero no solamente podemos usar la gracia como pretexto para hacer lo que querramos. Y vamos a leer en Romanos 6, del 15 al 17, voy a estar leyendo Nueva Traducción Viviente, donde dice, ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. ¿No se han dado cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Y en el verso 16 dice, hace la pregunta, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Tanto la obediencia de cada uno de nosotros como la desobediencia de cada uno de nosotros es una decisión que cada uno de nosotros tomamos. Cada uno de nosotros día a día toma la decisión o de obedecer o de desobedecer. El problema más grande ahí es que desobedecer es más fácil. El tomar la decisión de obedecer cuesta mucho más trabajo que la de desobedecer porque nuestra carne le gusta hacer lo que a nosotros nos gusta hacer, simple y sencillamente. No nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, no nos gusta que se nos obliguen a hacer algunas cosas, sino que hacemos muchas veces lo que queremos hacer y no necesariamente lo que nos conviene hacer. Y aquí dice, no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. O sea que cuando tomamos la decisión de desobedecer,
más que la decisión de obedecer, lo que nos estamos volviendo es esclavo del pecado y de todo lo que se aparta de Dios. Básicamente tenemos dos opciones, tenemos dos caminos. Y el primero de ellos, ahí mismo en el 16 lo dice, uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a muerte. O puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Básicamente estos son los dos caminos que tenemos. Estas son las dos opciones de manera completa, general que podemos tener. ¿Se recuerdan que al principio vimos varias opciones y muchas de ellas eran, bueno, depende, eso, porque no necesariamente esas decisiones son blanco o negro, sino que son un gris medio raro por ahí, cada uno de nosotros, pero esta no es así. Esta es o una o la otra. No hay forma de permanecer intermedio. Intermedio sería el otro camino que no es de obediencia. Porque no es algo solamente que lo enseña la Biblia, es algo de sentido común. Si una persona te dice, haz esto, esto y esto, y tú solamente haces la mitad de esa parte, ¿tú obedeciste? No fuiste obediente, desobedeciste automáticamente. Y eso es lo que sucede aquí. Vemos dos caminos, o hacemos lo correcto o hacemos lo incorrecto. Hacer lo correcto a medias es lo mismo que hacer lo incorrecto. Y yo no estoy aquí para, como te estaba diciendo al principio, solamente para mostrarte lo bueno y lo maravilloso que es estar del lado de Dios, aunque es una gran realidad. No estoy aquí para pintarte como que todo es simple y sencillamente color de rosa y como que si tú tomas la decisión de seguir a Dios, automáticamente todos los problemas se van a resolver. Si tú tenías una enfermedad, automáticamente vas a ser sano. Y si tenías problemas económicos, automáticamente va a caer dinero del cielo. No estoy aquí para decirte esto, aunque creo en un Dios que puede hacer todo eso y más, pero no necesariamente conozco cuál es el propósito de Dios para tu vida, así que no te lo puedo asegurar. Lo que sí yo te puedo asegurar es que tomar la decisión de caminar en el camino que Dios ha trazado es la mejor decisión que tú puedas tomar. Porque vamos a verlo un poco más adelante. Ya vimos básicamente lo que dice el verso con respecto a los dos caminos. Pero vamos a describir un poco cada uno de los caminos. Vemos el camino de Dios. Este es el mismo camino de el mismo Dios que acabamos de ver a lo largo de la historia, cómo una y otra vez le mostró al pueblo y a la humanidad su gran amor por cada uno de ellos. Este es el mismo Dios que no solamente se contuvo con decirte lo mucho que te ama, sino que mandó lo más preciado de sí para mostrártelo. ¿Qué persona ama más a su amigo que aquella que da su vida por ellos? No hay nadie. Y esto es lo que hizo ese Dios que guía este camino. Este es el mismo Dios que de alguna forma u otra te ha mostrado que quiere lo mejor para ti día tras día. Este es el mismo Dios que te motiva a cubrirte debajo de Él porque Él va a servir como refugio cuando vengan las tribulaciones. Este es el mismo Dios que te motiva a ir donde Él porque Él te dará consuelo. Este es el mismo Dios que te motiva a que ores y hables con Él porque Él te dará una paz que sobrepasa todo entendimiento. Este es el mismo Dios que te está ofreciendo un camino. Pero por el otro lado tenemos el otro camino, que es el camino que utiliza aquel que desde el principio ha estado trayendo confusión al pueblo de Dios. Que desde el principio lo único que ha venido es para matar y destruir, para engañar a todo el que lo quiera escuchar. Este es el mismo que de alguna forma u otra siempre lo que quiere es su propio beneficio, su propia satisfacción. Este es el mismo camino de aquel que no le importa lo que suceda contigo porque no te ama, no quiere nada que tenga que ver contigo. Y este camino termina en destrucción. ¿Qué camino escoges tú? ¿Qué camino decides tú tomar? No solamente hoy, no solamente mañana, sino día tras día. Porque si te fijas, el culto de hoy lo hemos llamado el Hijo a Jesús.
no solamente elige a Jesús, porque no es solamente que tú tomes la decisión de un día de escoger a Jesús, sino que día tras día tú puedas decir, yo elijo a Jesús. Que día tras día tú puedas decir, yo escojo serle fiel a Dios. Que día tras día tú puedas tomar la decisión de nuevamente apartarte de todo lo malo que te puede ofrecer el mundo. Y si decides el camino de Dios, felicidades. De verdad, felicidades, porque has tomado una gran decisión para tu vida, pero no se acaba aquí, sino que día tras día, como ya hemos estado diciendo, tiene que permanecer en ti el deseo de escogerle. Yo te aseguro que si escoges a Dios como tu refugio y decides esconderte en Él y le permites dirigir a Él tu vida, nunca te vas a arrepentir de esto. Y quiero leer ahora el Salmo 73 desde el verso 23 en adelante, que muestra de manera muy clara, por si te sirve, lo que cada uno de nosotros de la congregación cristiana Puerta Abierta hemos decidido. Pero yo siempre estoy contigo, pues tú sostienes mi mano derecha. Seguirás guiándome toda mi vida con tu sabiduría y consejo, y después me recibirás en la gloria. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y en la tierra nada deseo fuera de ti. La salud me puede fallar, mi espíritu puede debilitarse, pero Dios permanece. Él es la fuerza de mi corazón, Él es mío para siempre. Pero quienes rehúsan adorar a Dios perecerán, porque Él destruye a los que sirven a otros dioses. En cuanto a mí, me acerco a Él lo más que puedo. He elegido al Dios soberano como mi refugio, y a todos contaré las maravillas que Él hace. Esto es lo que cada uno de nosotros hemos hecho, tanto en nuestro día a día como en esta noche. El poder decir que hemos escogido a Dios como nuestro refugio, el poder decidir contarte a ti y a cada persona que nos escucha en las grandes maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, es lo que nos hace y nos motiva a tomar la decisión de elegir a Dios día a día. Y ahora el grupo de alabanza y adoración nos va a estar dirigiendo en una canción que expresa de manera muy clara exactamente lo que estoy diciendo. Si desean pueden ponerse de pies para que adoremos al Señor. Y con esta declaración pensemos y meditemos. ¿Para qué nacimos? ¿Por qué fuimos creados con tanto amor? ¿Y por qué el Señor pensó de forma tan especial en nosotros? Señor, yo nací para llamarte Dios. Yo nací para llamarte Padre. Estar a tu lado, Señor. Desde el vientre escogido soy, fui llamado solo para ti. Bendito soy si vivo en obediencia a ti, oh Dios. Día a día circunstancias vienen, me llaman, día tras día vienen tentaciones, me llaman, día tras día el pecado viene, mas yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día, ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Mas yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día, ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Yo nací
circunstancias vienen, me llaman, día tras día vienen tentaciones, me llaman, día tras día el pecado viene, mas yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo día tras día. Ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Mas yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo día tras día. Ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Mas yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo día tras día. Ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Mas yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo día tras día. Ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios.